Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos una de las maravillas más fascinantes de la biología moderna. El ADN, esa molécula que guarda los secretos de nuestra existencia y que, de algún modo, escribe la historia más íntima de cada ser humano. No hablamos solo de una cadena microscópica compuesta por átomos, sino del guión de la vida misma, escrito con un alfabeto que la naturaleza perfeccionó durante miles de millones de años. Entender cómo el ADN escribe tu historia no es solo un viaje a lo más profundo de tu cuerpo, sino también una travesía por el tiempo, por la evolución y por las huellas que dejaron tus ancestros en ti. Imagina que en cada célula de tu cuerpo, en cada una de las más de 37 billones que te componen, hay un libro cuidadosamente enrollado dentro del núcleo. Ese libro no tiene páginas de papel, sino una secuencia de 4 letras químicas: A, T, C y G, las iniciales de adenina, timina, citosina y guanina. Son los ladrillos fundamentales del código genético, los signos con los que se escribe tu identidad biológica. Si pudiéramos desenrollar el ADN de una sola célula, mediría casi 2 metros, pero todo ese material está comprimido en un espacio microscópico. La arquitectura molecular del ADN es una obra maestra, una doble hélice que gira sobre sí misma, estableciendo un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad, entre rigidez y movimiento, como si la vida hubiera encontrado el punto exacto entre el orden y el caos. Esa estructura, descubierta en 1953 por James Watson y Francis Crick, se convirtió en el símbolo del misterio descifrado. Pero el ADN no solo es una molécula elegante, es una máquina de información. Su misión es transmitir instrucciones para construir proteínas, las piezas esenciales de toda forma de vida. Cada combinación de 3 letras, llamada codón, especifica un aminoácido, y de esa secuencia emergen las proteínas que forman tus músculos, tus ojos, tu piel y hasta los neurotransmisores que sostienen tus pensamientos. En esencia, tu cuerpo es una orquesta molecular dirigida por un código invisible que comenzó a escribirse mucho antes de tu nacimiento. Pero, ¿cómo logra el ADN escribir tu historia? La respuesta está en la forma en que este código se copia, se modifica y se expresa. Cuando una célula se divide, el ADN se replica con una precisión casi absoluta, aunque siempre quedan errores diminutos, mutaciones. Estas pequeñas imperfecciones son la tinta con la que la evolución ha escrito las diferencias entre especies y entre individuos. Algunas mutaciones son silenciosas, otras destructivas, pero unas pocas han sido la chispa que ha permitido que la vida se adapte y prospere. Sin esas variaciones, seríamos copias idénticas, sin historia, sin diversidad, sin posibilidad de cambio. Tu historia genética comienza mucho antes de tu concepción. Cada uno de tus padres te legó la mitad de su ADN, una herencia que proviene de una línea ininterrumpida de antepasados que se remonta a los primeros organismos del planeta. En tus genes hay rastros de cazadores prehistóricos, de agricultores neolíticos, de migraciones antiguas, de adaptaciones al frío, al calor, a la altitud o a enfermedades. Tus ojos, tu color de piel, tu estatura, e incluso parte de tu carácter, son el resultado de esa mezcla de códigos que viajaron durante milenios para llegar hasta ti. Cada gen que posees ha sobrevivido a guerras, catástrofes y extinciones. Eres, en términos biológicos, la culminación de una historia de resistencia. Sin embargo, el ADN no es un texto estático. No es un libro cerrado, sino un manuscrito en constante revisión. Los científicos descubrieron que los genes pueden encenderse o apagarse según el entorno, la alimentación, el estrés o las experiencias que vivas. Este fenómeno, conocido como epigenética, demuestra que el ambiente también deja su huella en tu historia molecular. Tus emociones, tus hábitos y hasta el amor o el miedo pueden alterar la forma en que tus genes se expresan. La biología ya no es un destino absoluto, es una narrativa viva en la que el entorno escribe junto al código original. El ADN también recuerda, aunque no de la manera en que lo hace tu mente. Algunas experiencias dejan marcas epigenéticas que pueden transmitirse a futuras generaciones. Estudios en animales y humanos han mostrado que los traumas, la desnutrición o el exceso de estrés pueden modificar el modo en que se expresan ciertos genes en los descendientes. Es como si la vida, a través del ADN, no solo transmitiera información biológica,
sino también las memorias químicas de lo vivido. En este sentido, tu historia no empieza en ti, sino que fluye como un río que arrastra los recuerdos de quienes vinieron antes. Lo asombroso es que cada célula de tu cuerpo contiene el mismo ADN, pero no todas las células son iguales. Una neurona y una célula muscular comparten exactamente el mismo genoma. Sin embargo, funcionan de forma radicalmente distinta. Esto ocurre porque solo una parte del ADN se activa en cada tipo celular. Es como si un director de orquesta eligiera qué instrumentos deben sonar en cada momento para crear una melodía específica. Así, el ADN no solo guarda tu historia, sino que también decide qué capítulo se lee en cada rincón de tu cuerpo. La complejidad del ADN no se detiene ahí. Los científicos han descubierto que apenas el 2% de todo el genoma humano codifica proteínas. El resto, ese vasto 98% que antes se consideraba ADN basura, en realidad cumple funciones regulatorias, estructurales y hasta evolutivas. Parte de ese ADN contiene vestigios de antiguos virus que infectaron a nuestros ancestros y quedaron integrados en nuestras células. De alguna manera, somos una especie construida sobre los fragmentos de antiguas infecciones que el tiempo transformó en herramientas genéticas. El ADN, entonces, no solo escribe quién eres ahora, sino quién fuiste en un sentido ancestral. En tu genoma hay capítulos escritos por bacterias, peces, reptiles y mamíferos que te precedieron. Cuando los científicos comparan el ADN humano con el de otros organismos, encuentran una continuidad sorprendente. Compartimos más del 98% de nuestro ADN con los chimpancés, alrededor del 70% con los ratones y más de la mitad con las moscas de la fruta. La vida no se reinventa con cada especie, sino que reescribe los mismos párrafos con ligeras variaciones, perfeccionando un texto que lleva casi 4.000 millones de años en proceso. Así, cada célula humana es una biblioteca en miniatura, y tú, el lector y protagonista de esa obra. Tu ADN contiene no solo las instrucciones de tu cuerpo, sino el relato acumulado de toda la vida sobre la Tierra. Y cada vez que respiras, que sientes o que piensas, estás participando en la narración continua de esa historia molecular. Porque entender el ADN es entender que la vida no es un fenómeno aleatorio, sino una narrativa que se escribe a sí misma a través del tiempo, con el lenguaje más antiguo y perfecto del universo. Cuando observamos el ADN desde una perspectiva científica, nos enfrentamos a una paradoja sublime. La información más esencial para la existencia está encerrada en una molécula tan diminuta que escapa a la vista, pero tan poderosa que determina el destino de cada organismo. Dentro de esa doble hélice se encuentran los planos de cada rasgo, la memoria evolutiva de la especie y el potencial para un sinfín de combinaciones futuras. Es un lenguaje químico que no necesita tinta ni papel, solo la danza precisa de átomos enlazados por puentes de hidrógeno. Esa danza ha permanecido ininterrumpida desde el origen mismo de la vida, cuando la Tierra apenas se enfriaba y las primeras cadenas de ARN comenzaron a replicarse. El ADN humano no es una creación aislada ni un milagro individual, sino el resultado de una historia cósmica. Cada átomo de carbono que lo forma se forjó en el corazón de una estrella que murió antes del nacimiento del Sol. En cierto modo, el ADN es la manera en que el universo encontró para recordarse a sí mismo. Los elementos que ahora conforman tus genes alguna vez fueron polvo interestelar, expulsado por supernovas que iluminaron galaxias lejanas. Esas partículas viajaron durante millones de años hasta integrarse en los océanos primitivos de la Tierra, donde se unieron para formar las primeras moléculas autorreplicantes. Así, tu historia genética comenzó antes de que existiera la vida, escrita con materia estelar. El poder del ADN radica en su capacidad de copiarse con fidelidad, pero también de cambiar lo suficiente para permitir la diversidad. Durante la división celular, enzimas especializadas leen y replican la secuencia, asegurando que la información se conserve casi intacta. Sin embargo, en ocasiones, una letra cambia. Un error diminuto en el código puede alterar el curso de una existencia, provocar una enfermedad, o en otros casos, generar una ventaja evolutiva. Esos cambios, transmitidos de generación en generación, son los que esculpen el rostro de la evolución. La naturaleza escribe con paciencia, probando combinaciones durante miles de millones de años hasta hallar las formas más adaptadas para sobrevivir.
Dentro del ADN hay regiones que determinan los aspectos visibles, como el color de los ojos o la textura del cabello, pero también otras que influyen en lo invisible. La respuesta inmunológica, la resistencia a ciertas enfermedades o la forma en que metabolizas los alimentos. Cada gen es una palabra dentro de una narración inmensa. Algunas palabras son más determinantes que otras, pero ninguna actúa sola. Es la interacción entre ellas lo que da forma a la complejidad del ser vivo. La genética moderna ha revelado que los genes funcionan como una red interconectada, donde el significado de cada fragmento depende de su contexto. Así, lo que eres no puede reducirse a una simple secuencia, sino a una sinfonía de interacciones químicas. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el ADN era un plano fijo, una orden inmutable. Sin embargo, los avances recientes demostraron que el genoma es dinámico, capaz de responder al entorno. Tus hábitos, tu alimentación, la calidad de tu sueño, tus emociones y tus experiencias pueden influir en cómo se expresan tus genes. Este fenómeno es el campo de la epigenética, una disciplina que ha transformado la manera en que entendemos la herencia. Por ejemplo, el estrés crónico puede alterar la metilación del ADN, un proceso que regula si un gen está activo o silenciado. Así, la biología se entrelaza con la experiencia, y la historia que tu ADN escribe no depende solo de lo que heredaste, sino también de cómo vives. Este diálogo constante entre el ADN y el entorno demuestra que la vida es una narrativa que se reescribe a cada instante. Cuando un niño crece en un ambiente afectuoso, su cuerpo produce menos hormonas del estrés, lo cual influye en la expresión de genes vinculados con la salud mental. En cambio, un entorno hostil puede activar genes que predisponen a la ansiedad o la depresión. Las experiencias dejan cicatrices moleculares que, en algunos casos, pueden pasar a la descendencia. Es como si el ADN registrara los ecos emocionales del pasado y los tradujera en señales químicas para el futuro. La ciencia ha comprobado que incluso los recuerdos pueden tener un correlato genético. Estudios en animales demostraron que el aprendizaje o el miedo pueden modificar la expresión génica en el cerebro, reforzando ciertas conexiones neuronales. En otras palabras, el ADN no solo almacena instrucciones biológicas, sino también la capacidad de cambiar en respuesta al conocimiento y la experiencia. Cada pensamiento, cada emoción y cada aprendizaje son pinceladas químicas en el lienzo de tu biología. A nivel colectivo, el ADN de la humanidad es un archivo que conserva la historia de nuestra especie. Las variaciones genéticas que encontramos en diferentes poblaciones son rastros de antiguas migraciones, adaptaciones y mezclas culturales. Los genes que hoy te protegen de ciertas enfermedades son los mismos que ayudaron a tus antepasados a sobrevivir a epidemias y hambrunas. Cada genoma humano es un mapa de viaje que recorre montañas, desiertos y océanos, un testimonio silencioso de cómo la vida se abrió paso a través de los continentes. El estudio del ADN antiguo, extraído de restos fósiles, ha revelado capítulos desconocidos de esa historia. Gracias a esas investigaciones, sabemos que los humanos modernos convivieron y se cruzaron con otras especies como los neandertales y los denisovanos. Fragmentos de su ADN aún viven en nosotros, influyendo en nuestra fisiología y nuestro sistema inmunitario. Cuando respiras, caminas o te adaptas a la altura, estás usando herramientas que heredaste de especies que desaparecieron hace decenas de miles de años. Esas herencias invisibles son recordatorios de que la historia genética no pertenece a un solo linaje, sino a un entramado común de vida. El ADN también guarda secretos sobre el tiempo y la memoria biológica. A través de los telómeros, las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, el cuerpo mide el paso del tiempo celular. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan un poco, marcando el límite de su longevidad. De algún modo, el ADN lleva un reloj interno que mide la duración de la existencia. Cuando ese reloj se detiene, la célula envejece o muere, recordándonos que incluso en la perfección molecular hay un fin programado. Lo fascinante es que la historia que el ADN escribe no se detiene en el momento de la muerte. Tus genes continúan existiendo en tus descendientes, replicando fragmentos de tu ser en nuevas combinaciones. Cada generación es una nueva versión de una historia antigua, una reescritura constante que mezcla lo viejo y lo nuevo,
lo aprendido y lo olvidado. Así, la vida no se extingue realmente, solo cambia de forma, conservando su esencia en la estructura espiralada del ADN. El código genético, entonces, no es solo un conjunto de instrucciones para fabricar cuerpos, sino un lenguaje universal que conecta a toda forma de vida. Desde una bacteria hasta un ser humano, las mismas letras, A, T, C y G, componen la base de la existencia. Es una gramática cósmica compartida, un hilo que une a todos los seres bajo un mismo origen. Entenderlo es reconocer que la vida, en toda su diversidad, es una sola historia contada con el mismo alfabeto químico. El ADN, en su aparente sencillez, encierra una profundidad poética que trasciende la biología. Es una obra de arte escrita en un lenguaje que el universo inventó mucho antes de que existiera la palabra. Cada espiral de su estructura es una metáfora de continuidad, de permanencia, de esa voluntad de la materia por organizarse en vida. Cuando lo observamos al microscopio, no vemos solo una cadena molecular. Vemos la arquitectura de la existencia, la huella de lo eterno inscrita en lo efímero. En esa danza doble y entrelazada se ocultan los secretos de nuestra individualidad, de nuestras conexiones familiares y de la historia entera de la humanidad. Comprender el ADN es como leer una historia que se reescribe con cada respiración. Su narración comienza con los nucleótidos, esas pequeñas unidades químicas que se unen en una secuencia perfecta para formar genes. Cada gen es una frase que codifica una función, y la suma de todas esas frases constituye el texto completo de tu genoma. Pero lo que vuelve asombroso a este relato no es solo su precisión, sino su capacidad para cambiar, adaptarse y responder al entorno. En cada generación, el ADN se convierte en un narrador que reinterpreta la historia de la vida, conservando lo esencial y modificando lo necesario. A través de los siglos, los humanos hemos intentado descifrar el sentido de nuestra existencia. Durante mucho tiempo, las respuestas se buscaron en la religión, en la filosofía o en la poesía. Hoy, la biología molecular ofrece otra forma de asombro, la comprensión de que somos la materialización de una escritura química, una frase que comenzó hace más de 3.000 millones de años y que aún no termina. Lo más extraordinario es que, en el núcleo de cada célula, el mismo código que forma tus ojos o tu corazón podría ser usado por otro ser vivo con solo pequeñas variaciones. La vida es un único texto con múltiples versiones. Cada organismo en la Tierra comparte fragmentos de este código. La similitud entre especies demuestra que la evolución es una escritora paciente, que copia, corrige y reordena párrafos a lo largo de millones de años. Un pez, un pájaro, un árbol o un ser humano pertenecen a la misma biblioteca genética. Lo que nos diferencia es la manera en que ciertas combinaciones se activan o se silencian. Esa plasticidad explica cómo, a partir de una misma receta biológica, la naturaleza puede crear una diversidad tan abrumadora de formas. En cierto modo, todos somos variaciones de una misma melodía molecular. El ADN no solo determina cómo eres, sino también cómo llegas a serlo. Durante el desarrollo embrionario, las instrucciones genéticas se ejecutan con una precisión admirable. Células idénticas comienzan a especializarse, activando distintos genes según su posición en el organismo. Algunas se transforman en neuronas, otras en células musculares, hepáticas o cutáneas. Todo ese proceso ocurre sin un plan consciente, pero con una lógica interna tan exacta que podría rivalizar con cualquier obra de ingeniería humana. Y sin embargo, detrás de esa exactitud hay espacio para la espontaneidad, para los pequeños errores que abren nuevas posibilidades evolutivas. La ciencia del ADN también revela algo profundamente humano, que la identidad no es una esencia fija, sino un proceso. Nuestras diferencias genéticas no deben verse como fronteras, sino como variaciones en una misma historia compartida. Dos personas pueden parecer completamente distintas en aspecto o cultura, pero sus genomas son casi idénticos. Apenas un 0.1% de diferencia separa a un ser humano de otro. Ese margen diminuto contiene la diversidad del planeta, la variedad de rostros, lenguas y costumbres que conforman la especie humana. La biología nos recuerda que la diferencia es una forma de continuidad. Cuando los científicos comenzaron a secuenciar el genoma humano, descubrieron que nuestra historia genética no era una línea pura,
sino un mosaico. Dentro de tu ADN hay fragmentos que provienen de distintos continentes, rastros de antiguas mezclas entre poblaciones que se encontraron, se separaron y volvieron a unirse. Cada persona es un archivo viviente de migraciones, adaptaciones y supervivencias. Hay genes que cuentan cómo tus ancestros aprendieron a resistir al frío, a digerir la leche o a combatir ciertos virus. Tu cuerpo es un mapa biológico que narra la odisea de la humanidad desde África hasta los rincones más remotos del planeta. La genética también ha permitido reconstruir capítulos de la historia que no quedaron registrados en los libros. Los análisis de ADN antiguo han revelado vínculos entre civilizaciones, rutas de comercio y hasta los orígenes de enfermedades que acompañaron a los humanos durante milenios. Cada fragmento extraído de un hueso o de un diente fosilizado es como una frase perdida que, al leerse, ilumina el pasado. Los científicos pueden saber si un individuo murió de una infección, si era cazador o agricultor, si migró o permaneció en su tierra natal. La biología se ha convertido en una nueva forma de arqueología, una excavación en el interior del cuerpo. Y sin embargo, lo que más impresiona del ADN no es solo su capacidad de conservar información, sino su talento para comunicarla. Cuando una célula necesita fabricar una proteína, el ADN se desenrolla parcialmente y transcribe la información en una molécula llamada ARN mensajero. Este ARN lleva el mensaje hasta los ribosomas, donde la secuencia se traduce en una cadena de aminoácidos. Es un proceso silencioso y continuo, que ocurre millones de veces por segundo en tu organismo. Es la forma en que tu cuerpo lee su propio libro, traduciéndolo en vida. La precisión de este mecanismo es tan impresionante que una sola mutación en un punto del ADN puede alterar todo el resultado. Un cambio de una sola letra puede provocar que una proteína se pliegue de forma incorrecta, dando lugar a enfermedades hereditarias. Pero también, de vez en cuando, una mutación favorable introduce una innovación. Así fue como la naturaleza inventó la visión en color, la resistencia a ciertas infecciones o la capacidad de metabolizar nuevos alimentos. El error, en la biología, es una forma de creatividad. Cada mutación exitosa se convierte en una palabra nueva en el vocabulario de la vida. El ADN, entonces, no solo te pertenece a ti, es un legado compartido. Lo que hoy llevas en tus células fue escrito por tus ancestros, y lo que dejes en tus descendientes será una versión de ti que continuará esa historia. En cada nacimiento, la humanidad reescribe una parte de su propio relato. El código genético, transmitido de generación en generación, es el hilo que mantiene unido al tejido de la vida. Comprenderlo es reconocer que la existencia no es un accidente, sino una continuidad sagrada de información, memoria y transformación. Cada célula de tu cuerpo es un testimonio de la perfección con la que el ADN dirige la sinfonía de la vida. Aunque todas contienen la misma secuencia genética, no todas leen el mismo capítulo del código. Es el contexto celular, el entorno químico y energético de cada una, lo que determina qué genes se activan y cuáles permanecen dormidos. De ese equilibrio surge la armonía del organismo. Si todas las células expresaran todo el ADN a la vez, el cuerpo sería un caos biológico. La sabiduría de la naturaleza radica en esa administración silenciosa, en esa selección minuciosa que convierte el potencial genético en función específica. El ADN, sin embargo, no actúa solo. Se encuentra protegido, compactado y organizado dentro de estructuras llamadas cromosomas. En cada célula humana hay 23 pares de ellos, una mitad proveniente del padre y la otra de la madre. Esta combinación genética es la razón de que no exista nadie igual a ti. Incluso en los gemelos idénticos, el tiempo y las experiencias generan pequeñas diferencias epigenéticas que los vuelven únicos. La variación, más que una imperfección, es el principio fundamental de la vida. Es la forma en que la naturaleza garantiza su permanencia, su capacidad para adaptarse ante los cambios del entorno. Cada cromosoma contiene millones de letras del código genético. Si intentaras leer todo tu ADN en voz alta, tardarías más de un siglo sin detenerte. Y sin embargo, ese vasto texto se encuentra dentro de un núcleo invisible a simple vista. Este hecho, por sí solo, es una muestra del orden que gobierna la vida.
La información más compleja del universo está contenida en el espacio más diminuto imaginable. Es como si la naturaleza hubiera comprimido la historia entera de la evolución en un punto infinitamente pequeño, del mismo modo en que el Big Bang comprimió toda la materia del cosmos antes de su expansión. A medida que la ciencia profundiza en el estudio del ADN, surgen nuevas preguntas sobre la identidad, la herencia y la memoria biológica. El genoma no solo codifica la materia física, sino también una forma de comportamiento molecular. Algunos genes se activan solo en momentos específicos, como si obedecieran a un calendario invisible. Otros se silencian tras generaciones enteras, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. Este dinamismo muestra que el ADN no es un simple depósito de datos, sino un sistema vivo que responde a la historia, al tiempo y al entorno. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de las últimas décadas fue la capacidad humana de editar el ADN. Herramientas como CRISPR-Cas9 han permitido cortar y modificar genes con una precisión que antes parecía imposible. Lo que durante millones de años dependió del azar evolutivo, ahora puede ser alterado deliberadamente por la mente humana. Con esta tecnología, los científicos pueden corregir mutaciones responsables de enfermedades hereditarias o incluso modificar características específicas de organismos. La humanidad, por primera vez, tiene la posibilidad de intervenir directamente en la escritura del código de la vida. Este poder, sin embargo, plantea dilemas éticos profundos. Si el ADN es la historia de la vida, ¿hasta qué punto tenemos derecho a reescribirla? La ingeniería genética puede ofrecer curas para males incurables, pero también abre la puerta a la manipulación de rasgos, a la creación de vidas diseñadas según criterios humanos. La ciencia avanza más rápido que la reflexión moral, y el desafío de nuestra era será equilibrar la curiosidad con la responsabilidad. Intervenir en el genoma significa alterar una narración que comenzó hace miles de millones de años, una narración que no nos pertenece por completo. Más allá de los laboratorios, la comprensión del ADN ha transformado la medicina y la historia. Gracias a la genética forense, se pueden identificar restos humanos con solo una célula, reconstruir linajes perdidos y resolver crímenes ocurridos hace décadas. En arqueología, el análisis de ADN antiguo ha revelado migraciones que cambiaron el curso de la civilización. En medicina, el estudio del genoma ha permitido desarrollar tratamientos personalizados, adaptados al perfil genético de cada paciente. Así, la lectura del ADN se ha convertido en una forma de leer la vida misma, en todas sus escalas. Pero el ADN no solo habla de biología, también cuenta la historia del tiempo. En él están escritas las marcas de mutaciones acumuladas durante generaciones, los rastros de virus que se integraron en nuestros ancestros y que hoy forman parte de nosotros. Más del 8% del genoma humano proviene de antiguos retrovirus. Son recuerdos de infecciones tan antiguas que la evolución las convirtió en herramientas útiles. Algunas de esas secuencias virales son esenciales para procesos como la formación de la placenta. En una ironía cósmica, lo que alguna vez fue una amenaza para la vida, terminó siendo necesario para crearla. La historia que el ADN narra no tiene una sola voz. En cada especie, en cada organismo, el código se ha ido modificando según las presiones del entorno. Los cambios en el clima, las dietas, los depredadores o las enfermedades actuaron como editores que seleccionaban las versiones más exitosas. Por eso, cuando estudias tu ADN, no solo aprendes sobre ti, sino también sobre el mundo que te formó. La evolución es una conversación entre la biología y el planeta, y el ADN es el texto que conserva cada palabra de ese diálogo. El descubrimiento de que todos los seres vivos comparten el mismo código genético fue uno de los momentos más trascendentales de la ciencia moderna. Demostró que la vida, en todas sus formas, es una familia. Un roble, una ballena o un ser humano están escritos con el mismo alfabeto molecular. Las diferencias entre nosotros son de gramática, no de idioma. Esa unidad biológica es la prueba más contundente de que la vida no es una serie de accidentes aislados, sino un proceso coherente que se extiende a través del tiempo y del espacio. El ADN también nos enseña sobre la fragilidad. Aunque es resistente, puede dañarse por radiación, sustancias químicas o errores en la replicación. Sin embargo,
El cuerpo posee mecanismos de reparación que trabajan constantemente para corregir esos daños. Cada día, en cada célula, se producen miles de roturas en la cadena de ADN, y casi todas son reparadas. Si no fuera así, la vida sería imposible. Esa vigilancia molecular es un recordatorio de que la supervivencia depende del equilibrio entre destrucción y reconstrucción, entre caos y orden. La existencia se sostiene sobre un acto continuo de reparación. De todas las funciones del ADN, quizás la más conmovedora sea su papel como memoria universal. Es el testigo silencioso de todo lo que ha existido. Cada mutación, cada duplicación, cada adaptación quedó grabada en sus secuencias. Si pudiéramos leer el ADN como un libro completo, encontraríamos en sus páginas la historia entera de la Tierra. Desde las primeras bacterias que respiraron oxígeno hasta la aparición del pensamiento consciente. No hay biblioteca más antigua ni archivo más completo que el que llevas dentro de ti. El ADN no solo ha permitido comprender la historia de la vida, sino también revelar la profunda conexión entre todos los seres que habitan el planeta. Al analizarlo, los científicos descubrieron que incluso las formas más simples de vida, como las bacterias, comparten con nosotros fragmentos del mismo código. Esto significa que todos provenimos de un ancestro común, una célula primitiva que, hace miles de millones de años, comenzó a replicarse en un océano lleno de energía y compuestos químicos. Desde entonces, la evolución ha sido un proceso de constante experimentación, una reescritura perpetua del mensaje original. En ese sentido, el ADN es el hilo invisible que une a toda la biosfera, una red molecular que trasciende especies y fronteras. Esa continuidad genética explica por qué la vida parece tan coherente, tan unificada a pesar de su diversidad. Los mismos mecanismos que hacen latir el corazón humano regulan también el flujo de energía en una planta o el movimiento de un pez en el agua. No son coincidencias, sino herencias. La evolución no inventa desde cero, sino que adapta, reutiliza y perfecciona estructuras antiguas. Por eso, al estudiar tu ADN, estás mirando también las huellas de organismos que existieron mucho antes que tú. Tu cuerpo, en cierta forma, es un museo viviente de la evolución, donde cada célula conserva rastros de eras olvidadas. A través de técnicas modernas como la secuenciación genómica, los científicos pueden leer el ADN con una precisión inimaginable. Esta lectura, que alguna vez requería años, ahora puede realizarse en horas. Gracias a ello, la biología se ha transformado en una ciencia de datos. Cada genoma humano contiene más información que miles de enciclopedias juntas, y los investigadores trabajan incansablemente para comprender cómo esa información da lugar a algo tan complejo como la conciencia. En este proceso, el ADN se ha convertido en el puente entre lo físico y lo abstracto, entre la materia y la mente. Pero lo que hace aún más asombroso al ADN es su relación con la identidad personal. Aunque el genoma humano es casi idéntico entre individuos, las pequeñas variaciones genéticas son suficientes para definir lo que te hace único. Esas diferencias, llamadas polimorfismos, determinan desde la predisposición a ciertas enfermedades hasta la manera en que percibes los sabores o metabolizas una sustancia. Tu ADN puede explicar por qué sientes afinidad por determinados alimentos, porque tu piel reacciona de cierta forma al sol o porque posees una fortaleza física particular. Es un registro tan íntimo que contiene los secretos de tu biología, pero también, de manera sutil, los de tu historia. Cada célula que llevas guarda el mismo código, pero el entorno en el que vives determina cómo se interpreta. Tus emociones, tus experiencias y hasta tus pensamientos tienen el poder de influir en la expresión de los genes. Este fenómeno, conocido como epigenética, demuestra que la biología no está separada del espíritu. Cuando meditas, cuando ríes o cuando te enfrentas a una pérdida, miles de señales químicas viajan por tu cuerpo, modulando la actividad de tus genes. En ese sentido, el ADN no solo escribe tu historia, sino que también la escucha. Tu vida y tu biología están en constante diálogo, y ese diálogo deja huellas invisibles que se perpetúan más allá de ti. En las últimas décadas, la ciencia ha descubierto que incluso los recuerdos pueden tener consecuencias genéticas. Experimentos con animales han mostrado que el miedo, la hambre o la alegría pueden dejar marcas epigenéticas transmisibles. Esto significa que,
En cierto modo, llevas dentro de ti rastros emocionales de quienes te precedieron. La ansiedad, la fortaleza, la resiliencia o la empatía pueden tener raíces moleculares que provienen de generaciones pasadas. Tu ADN no solo te conecta con tu familia biológica, sino también con la experiencia emocional de toda una línea ancestral. Pero así como el ADN puede conservar memorias, también puede perder fragmentos de ellas. Con cada división celular, existe la posibilidad de que se pierda una parte del código o de que surjan errores. Algunos son reparados por los sistemas internos del cuerpo, pero otros permanecen, marcando el paso del tiempo en el tejido genético. Esos pequeños errores son los que, con el tiempo, contribuyen al envejecimiento. El desgaste de los telómeros, las estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, actúa como un reloj biológico. Cuando los telómeros se acortan demasiado, las células dejan de dividirse y mueren. De alguna forma, el ADN lleva inscrito su propio límite, como si incluso la vida tuviera conciencia de su finitud. Sin embargo, ese límite no significa derrota. El ADN ha aprendido a sobrevivir a través de la continuidad. Cuando una generación termina, otra comienza, y con ella el código vuelve a desplegarse en una nueva forma. En cada nacimiento se reaviva la cadena de la vida. Tus genes, al mezclarse con los de tus descendientes, se transforman, pero siguen presentes. Hay en ello una belleza silenciosa. Aunque tu cuerpo se extinga, una parte de ti continuará viviendo en otros. Tu ADN es la semilla de la inmortalidad biológica, una forma de permanencia que trasciende la muerte. En el ámbito científico, el ADN también ha cambiado la manera en que comprendemos la salud y la enfermedad. Antes, la medicina trataba los síntomas. Hoy, busca las causas en el genoma. Los estudios genéticos permiten detectar predisposiciones a trastornos como el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares mucho antes de que aparezcan. Esto ha dado origen a la medicina personalizada, una rama que adapta los tratamientos al perfil genético de cada paciente. En lugar de aplicar una cura general, la ciencia ahora escucha la voz individual del ADN para diseñar terapias precisas. El conocimiento del ADN ha abierto también la posibilidad de modificar la vida misma. La edición genética, aunque controvertida, ha demostrado que es posible corregir mutaciones y prevenir enfermedades hereditarias. En el futuro, podríamos incluso ver la erradicación de ciertos males que durante siglos parecían inevitables. Sin embargo, este poder requiere una sabiduría profunda, porque cada intervención en el código genético puede tener consecuencias imprevisibles. Modificar una letra del ADN podría alterar una red entera de funciones biológicas, desencadenando efectos que solo el tiempo revelaría. El ADN, por tanto, es tanto una promesa como un desafío. Es la base sobre la que se construye la biología, pero también el espejo en el que la humanidad se ve a sí misma. Nos muestra lo que somos, lo que fuimos y lo que podríamos llegar a ser. Su estudio nos ha acercado al origen de la vida, pero también nos enfrenta a la pregunta esencial: ¿qué haremos con este conocimiento? Porque entender el ADN no solo es un logro científico, es una responsabilidad moral. En sus letras se esconden los secretos de la evolución, pero también las advertencias del equilibrio que sostiene la existencia. El ADN puede ser leído como un poema molecular que la naturaleza ha escrito con paciencia infinita. Cada uno de sus versos, compuesto por las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina, representa un símbolo del equilibrio entre azar y necesidad. Es un texto sin autor consciente, pero con una coherencia interna que supera cualquier obra humana. Su lenguaje no se pronuncia, se ejecuta, no se lee en voz alta, sino que se traduce en acción biológica. Es el idioma universal de la vida, un código que el tiempo ha perfeccionado para permitir la existencia de todo lo que respira, crece y siente. En esa escritura microscópica se encuentra también la historia de la adaptación. Cada especie que ha existido ha sido un experimento evolutivo, una versión del texto original ajustada por las condiciones del entorno. El ADN se transforma, muta y reorganiza sus letras según las necesidades de la supervivencia. La selección natural actúa como una editora rigurosa, conservando los fragmentos útiles y descartando los que debilitan. De esa manera,
la vida ha logrado persistir frente a los cambios del planeta. Glaciaciones, impactos de meteoritos, erupciones volcánicas y crisis de oxígeno. La permanencia del ADN es la prueba de que la vida, aunque frágil, posee una fuerza obstinada que se niega a desaparecer. Esa misma fuerza actúa dentro de ti. Cada segundo, millones de copias de ADN se replican en tu cuerpo para mantener el equilibrio vital. Es un proceso que ocurre sin que lo percibas, pero del que depende cada latido, cada pensamiento y cada célula nueva. Tu organismo es un laboratorio en movimiento, donde el ADN trabaja sin descanso. Si alguna vez te has preguntado qué significa estar vivo, la respuesta puede hallarse en ese flujo constante de lectura, copia y reparación genética. Vivir es permitir que el código se exprese, que las instrucciones del pasado se ejecuten para sostener el presente. Sin embargo, el ADN no es perfecto. Su fragilidad lo convierte en una estructura en constante peligro. Radiaciones, virus, toxinas o simples errores en la replicación pueden alterar su secuencia. Pero lo verdaderamente admirable es la capacidad que tiene para defenderse. Existen enzimas reparadoras que detectan los daños y los corrigen antes de que se propaguen. Este mecanismo de autocorrección es uno de los grandes milagros de la biología, un recordatorio de que la vida no se mantiene por inercia, sino por vigilancia. El equilibrio entre destrucción y reconstrucción es lo que mantiene el orden dentro del caos molecular. Los errores que no se reparan son los que, con el tiempo, pueden cambiar el curso de la historia biológica. Algunas mutaciones provocan enfermedades, pero otras abren la puerta a nuevas capacidades. Así surgieron los primeros organismos capaces de respirar oxígeno, de absorber luz solar o de desarrollar ojos para percibir el entorno. La evolución no sigue un plan maestro, pero su motor es la imperfección. Cada error es una oportunidad, cada cambio una posibilidad. En el ADN, la vida encontró una manera de aprender de sus fallas y convertirlas en avance. La humanidad, al comprender este proceso, comenzó a ver en el ADN un espejo de sí misma. Al igual que el código genético, también nuestra historia está llena de errores y aciertos, de adaptaciones forzadas y saltos inesperados. La civilización, como el genoma, se reescribe constantemente. Los descubrimientos científicos, las revoluciones culturales y los cambios sociales son mutaciones colectivas que alteran la forma en que la especie entiende su propio destino. El ADN nos enseña que el progreso no es lineal ni predecible, sino un proceso de ensayo y corrección perpetua. Cuando los investigadores lograron mapear el genoma humano a principios del siglo XXI, la humanidad dio un paso colosal hacia la comprensión de sí misma. De pronto, el misterio del cuerpo se volvió legible. Los científicos podían identificar genes relacionados con enfermedades, habilidades e incluso predisposiciones emocionales. Pero también comprendieron que la biología no puede reducirse a un conjunto de números. El genoma es una partitura, y la vida, una interpretación que varía con el entorno. Dos personas con el mismo gen pueden vivir historias radicalmente distintas según las circunstancias que enfrenten. La genética establece el potencial, pero es la experiencia la que lo convierte en realidad. La metáfora del ADN como texto se hace aún más poderosa cuando comprendemos que también puede ser leído como memoria colectiva. Los genes que hoy te permiten digerir la lactosa o resistir ciertas infecciones no aparecieron al azar. Fueron escritos por generaciones que sobrevivieron a climas adversos, hambrunas o epidemias. Tu cuerpo es una respuesta al pasado. En él viven las decisiones evolutivas de millones de años. Cada respiración que tomas es un eco de aquellos primeros organismos que aprendieron a transformar el aire en energía. Cada célula tuya es una carta enviada desde el inicio de la vida. La conexión entre genética y memoria se vuelve todavía más profunda cuando observamos los descubrimientos recientes sobre la herencia epigenética. No solo se transmiten los genes, sino también las huellas químicas de las experiencias. Si una generación sufrió hambre, estrés o miedo extremo, es posible que esas condiciones dejen marcas epigenéticas que afecten a los descendientes. La biología ha descubierto que el pasado no muere, se codifica. Tus emociones, tus hábitos y tu entorno están escribiendo información que puede ser leída por quienes vengan después. En otras palabras,
Tus decisiones actuales tienen una resonancia biológica que atraviesa el tiempo. Esto significa que el ADN no es solo un registro del pasado, sino también un lienzo del futuro. Cada acción humana tiene el poder de influir en la evolución. La contaminación, la alimentación, las enfermedades y los avances médicos están moldeando el ADN de las generaciones venideras. Así, la historia genética continúa escribiéndose con las decisiones cotidianas. Somos, al mismo tiempo, autores y personajes de una narrativa molecular que no ha terminado. El ADN, por tanto, es una síntesis perfecta entre memoria y posibilidad. Es la escritura de la vida en constante revisión, un texto que guarda la historia de la Tierra y al mismo tiempo proyecta sus futuros posibles. Comprenderlo es más que un ejercicio científico, es un acto de humildad. Nos recuerda que somos parte de un proceso mayor, que nuestra existencia está unida a todas las demás formas de vida por la misma corriente genética que comenzó hace miles de millones de años. En esa conciencia se encuentra quizás el significado más profundo de la ciencia. Entender que conocer el ADN es, en realidad, conocernos a nosotros mismos. Si pudiéramos observar el ADN en su danza silenciosa dentro de cada célula, veríamos un espectáculo de precisión infinita. Las hélices giran, se separan, se duplican y se entrelazan en un ciclo constante de creación. Nada ocurre al azar, y sin embargo, todo depende del azar. Ese equilibrio entre el orden y la improvisación es lo que ha permitido que la vida evolucione y se mantenga. En la estructura de esa molécula se refleja una verdad universal. La perfección no consiste en la ausencia de errores, sino en la capacidad de adaptarse a ellos. El ADN ha hecho de la imperfección su herramienta más poderosa, transformando los accidentes en posibilidades. Cada letra del código genético es una nota dentro de una partitura cósmica que lleva resonando desde hace más de 3.000 millones de años. Y esa partitura, aunque silenciosa, se interpreta sin pausa en cada ser vivo del planeta. Cuando una flor abre sus pétalos al amanecer, cuando un pez brilla bajo el agua o cuando una célula humana se divide, el ADN está recitando su melodía interna. No hay descanso, no hay pausa, solo un continuo fluir de información que convierte la química en existencia. La vida es el resultado de ese concierto molecular. En los últimos años, los avances en biología han revelado que el ADN no trabaja solo, sino que dialoga con su entorno. La temperatura, la luz, los nutrientes y hasta los pensamientos pueden modificar la forma en que los genes se expresan. Esto significa que, aunque tu código genético fue escrito antes de tu nacimiento, el modo en que se lee depende de ti. Tu cuerpo responde a tus actos, tus emociones y tu estilo de vida. Cada decisión deja una huella biológica. Comer, dormir, amar o sufrir son actos que alteran la música interna del ADN. Así, tu historia no solo fue heredada, se está escribiendo mientras vives. En este punto, la biología se acerca a la filosofía. La idea de que el cuerpo y la mente están entrelazados no es nueva, pero la genética moderna le da fundamento físico. Cuando vives con alegría, tu cerebro produce moléculas que reducen el estrés y modifican la expresión de ciertos genes. Cuando padeces tristeza o miedo prolongado, esos mismos genes pueden alterarse de forma opuesta. La frontera entre lo emocional y lo biológico se difumina. Lo que sientes puede moldear lo que eres, y lo que eres puede influir en lo que sientes. En el fondo, el ADN es el mediador silencioso entre el alma y la materia. La vida, entendida desde el ADN, deja de ser una serie de hechos aislados para convertirse en una narración continua. Cada generación hereda capítulos de la anterior, los reinterpreta y los entrega a la siguiente. Así, la humanidad entera puede verse como una sola historia contada a través de millones de cuerpos. En tu ADN vive una porción de esa historia común. Allí están las huellas de las primeras comunidades que domesticaron el fuego, los ecos de las migraciones que poblaron los continentes, las marcas de las batallas contra enfermedades que definieron el destino de pueblos enteros. El ADN no olvida. Es la memoria material de la humanidad. Esa memoria es también una fuente de identidad. En un solo mililitro de saliva se puede encontrar el mapa completo de tus orígenes. Los análisis genéticos modernos permiten rastrear el recorrido de tus ancestros,
reconstruir sus rutas migratorias y descubrir los pueblos con los que compartes linaje. Detrás de tu rostro se esconde una historia que no conoces del todo, tejida con fragmentos de muchas vidas. Tu ADN es un archivo de tus antepasados, un testimonio vivo de su paso por el mundo. Cuando te miras al espejo, ves el resultado de millones de decisiones evolutivas, de amores y de adaptaciones que ocurrieron mucho antes de que tú existieras. Sin embargo, el ADN no es una cadena que te ata al pasado, sino un puente hacia el futuro. Lo que hagas con tu vida influirá, de alguna forma, en quienes vendrán después. Tus hábitos, tus emociones, tus elecciones dejarán señales químicas que se podrán heredar. La biología ha demostrado que incluso la bondad, la resiliencia y el aprendizaje pueden dejar marcas epigenéticas. Ser consciente de ello es comprender que cada acción tiene un peso que trasciende el presente. La historia del ADN es también una historia de responsabilidad. Esa responsabilidad se extiende a la ciencia. En la actualidad, los investigadores son capaces de modificar genes con una precisión extraordinaria. Pueden eliminar secuencias dañinas o insertar nuevas para corregir enfermedades. Pero este poder, tan prometedor como peligroso, nos obliga a reflexionar. Alterar el código genético es reescribir una parte de la historia universal de la vida. Cada letra del ADN tiene consecuencias que van más allá del individuo. Por eso, la edición genética debe ir acompañada de sabiduría, compasión y límites éticos. Si el ADN es la escritura sagrada de la naturaleza, debemos aprender a leerla con humildad antes de intentar corregirla. En el fondo, todo el conocimiento genético nos conduce a una pregunta esencial: ¿quién escribe realmente nuestra historia? Durante siglos, el ser humano creyó que la herencia era un destino inmutable. Hoy sabemos que el ADN no dicta el final del relato, solo las primeras líneas. La pluma sigue en nuestras manos. Somos coautores de nuestro propio genoma a través de las decisiones que tomamos. La alimentación, la actividad física, la forma en que manejamos nuestras emociones o incluso la manera en que respiramos influyen en la lectura del ADN. La biología y la voluntad humana son, en realidad, capítulos del mismo libro. El ADN también guarda un enigma que la ciencia apenas empieza a descifrar: la relación entre el código genético y la conciencia. Aunque la mente no está escrita en los genes, su posibilidad sí lo está. La capacidad de pensar, de recordar, de amar o de crear surge de estructuras neuronales que, a su vez, son el resultado de millones de instrucciones genéticas. Cada sinapsis, cada impulso eléctrico, cada pensamiento que cruza tu mente depende de proteínas codificadas en tu ADN. Esto significa que la historia que cuentas sobre ti mismo, tu identidad, tus sueños, tus miedos, está sostenida, de alguna manera, por esa molécula. Eres la expresión consciente del código de la vida. Al mirar el ADN bajo esta luz, comprendemos que la ciencia no destruye el misterio, lo amplifica. Saber cómo funciona no le quita belleza, sino que la multiplica. Entender que tus células leen las mismas letras que un árbol o una ballena no te hace menos único, te hace parte de una totalidad. Eres un fragmento del mismo relato que comenzó cuando la Tierra era joven, cuando la primera molécula replicante descubrió cómo perpetuarse. El ADN escribe tu historia, pero tú, al vivir, escribes la suya. El ADN es más que un código biológico, es una metáfora de la continuidad de la existencia. En su doble hélice se entrelazan dos corrientes, la del pasado y la del futuro. Cada célula que se divide, cada nueva vida que surge, es una manifestación de ese flujo ininterrumpido. Si pudiéramos visualizar la historia de la vida desde su origen hasta hoy, veríamos un río de información que nunca dejó de moverse. Ese río no se limita a transportar materia, sino también memoria. Contiene las instrucciones que guiaron a las primeras bacterias en el océano primitivo y las mismas que hoy sostienen la complejidad de un cerebro humano capaz de preguntarse por su propio origen. En la estructura del ADN se oculta un principio que trasciende la biología: la capacidad de almacenar, copiar y transmitir información. Este principio es, en esencia, lo que define la vida. Sin información no hay forma, sin forma no hay función, y sin función no hay existencia. Todo lo que consideramos vivo, desde una hoja hasta un corazón,
es una manifestación de ese proceso informativo. En cierto sentido, la vida no es materia en movimiento, sino información que se organiza. El ADN es la forma más pura de esa organización, la biblioteca más antigua y precisa del universo conocido. Sin embargo, esta biblioteca no fue escrita de una vez. Cada página del ADN fue añadida a lo largo de miles de millones de años de experimentación natural. Algunas secuencias se conservaron porque resultaron útiles, otras desaparecieron al no aportar ventaja. La evolución fue la gran editora de este texto. Su método no fue el diseño consciente, sino la selección paciente. De cada error, de cada mutación, el ADN aprendió algo. Por eso, dentro de ti existen genes que fueron escritos hace cientos de millones de años, y otros que son mucho más recientes. Eres una combinación de capítulos antiguos y modernos, un híbrido de eras biológicas. Lo más poético de este proceso es que el ADN no solo guarda los planos de tu cuerpo, sino también los vestigios de tu historia como especie. Los fragmentos virales insertados en tu genoma son recordatorios de batallas antiguas entre organismos y patógenos. Las duplicaciones de genes que hoy permiten el pensamiento abstracto o la visión en color son el resultado de errores fortuitos que la evolución transformó en ventajas. En ti, el pasado y el presente conviven. Eres un palimpsesto biológico, una obra escrita y reescrita innumerables veces. La ciencia moderna ha logrado leer este texto con una precisión que hubiera parecido imposible hace apenas un siglo. Al secuenciar el genoma, los investigadores descifraron los cimientos de la biología. Pero lo más sorprendente fue descubrir que gran parte de nuestro ADN no parece cumplir una función directa. Durante décadas se lo llamó ADN basura, una denominación que hoy se considera equivocada. Esos fragmentos, aunque no codifican proteínas, actúan como reguladores, interruptores y marcadores que controlan el funcionamiento del resto del genoma. En la aparente quietud de esas secuencias inactivas se encuentra la verdadera orquesta de la vida. Comprender el ADN como sistema implica reconocer que la vida no puede reducirse a un solo nivel. No basta con conocer las letras del código, es necesario entender cómo se organizan, cómo se comunican entre sí y cómo responden al entorno. La biología del siglo XXI ya no busca solo leer el genoma, sino interpretarlo. Los científicos hablan de genómica integrativa, un campo que combina la genética, la epigenética, la biología molecular y la bioinformática para entender la vida como una red compleja de interacciones. Así, la visión mecanicista del ser humano se transforma en una visión sistémica, donde el ADN no es un destino fijo, sino una partitura abierta. Esa idea cambia la forma en que concebimos la identidad. Si el ADN no es estático, entonces tampoco lo somos nosotros. Lo que llamamos yo es el resultado de una lectura en movimiento, de una interpretación biológica que cambia con cada experiencia. Tus genes no determinan tu carácter, pero sí influyen en la manera en que percibes y respondes al mundo. Tus vivencias, a su vez, alteran la química que regula esos genes. El resultado es un diálogo constante entre naturaleza y experiencia, entre biología y biografía. En cada emoción, en cada pensamiento, tu ADN se reinterpreta a sí mismo. El estudio de ese diálogo ha dado lugar a descubrimientos fascinantes. Se ha comprobado, por ejemplo, que el aprendizaje puede modificar la expresión genética de las neuronas, fortaleciendo las conexiones sinápticas que sustentan la memoria. También se sabe que el ejercicio físico, la meditación y la alimentación influyen directamente en la activación de genes relacionados con la longevidad y la reparación celular. Esto significa que el ADN no solo escribe tu historia, tú puedes escribir en él, no con palabras, sino con actos, pensamientos y hábitos que dejan huellas químicas en la estructura misma de tu ser. Esta visión lleva la biología al terreno de la ética. Si nuestras acciones afectan la manera en que nuestros genes se expresan y si esas marcas pueden transmitirse a nuestros descendientes, entonces somos responsables no solo de nuestra propia salud, sino también de la de las generaciones futuras. La ecología, la medicina y la genética se funden en un mismo principio. Cuidar la vida es cuidar la información que la sostiene. Cada decisión humana, desde lo que comemos hasta lo que vertemos en los ríos, influye en el gran texto biológico de la Tierra. La vida,
vista desde el ADN, ya no es un fenómeno individual, sino colectivo. Cada ser es una frase dentro de un relato universal. Si una especie desaparece, se borra una parte de esa historia. Si una nueva mutación surge, se añade un párrafo nuevo. La biodiversidad no es solo una cuestión ecológica, sino literaria en el sentido más amplio. Cada organismo aporta una palabra al lenguaje de la existencia. Y tú, como individuo, eres una página de ese libro inmenso. Tu ADN es único, pero forma parte de un manuscrito que no tiene principio ni final. Mirar el ADN con ojos científicos y poéticos al mismo tiempo permite comprender su verdadera magnitud. No es simplemente una molécula que contiene instrucciones, es la memoria activa del universo biológico. Cada una de sus letras encierra la posibilidad de un organismo, de una forma, de una vida. Y esa posibilidad no se agota. Aunque el código parezca cerrado, su lectura es infinita, porque depende de las condiciones en que se manifiesta. En cada cuerpo, el ADN escribe una historia diferente con el mismo alfabeto. Esa variabilidad es la que da sentido a la diversidad de la vida. Cuando la ciencia logró descifrar la secuencia completa del genoma humano, comprendimos que la biología era una narrativa más compleja de lo que imaginábamos. El ADN no funciona como un conjunto de órdenes rígidas, sino como un texto interactivo. Hay capítulos que pueden cambiar de lugar, frases que se copian en otras páginas, fragmentos que se leen solo bajo ciertas circunstancias. En esa plasticidad reside la creatividad de la naturaleza. Cada célula es una lectora que interpreta su parte del libro de la vida de manera distinta. En tu cuerpo, millones de esas lectoras actúan al unísono para mantenerte vivo. Esa lectura dinámica es la base de la evolución. Cuando una mutación aparece, no es un error aislado, es una nueva interpretación del código. Si resulta útil, se conserva y se transmite. Si no, se desvanece. De ese juego constante de ensayo y error surgieron los ojos que ven la luz, los pulmones que respiran el aire y los cerebros que piensan el tiempo. La evolución no es una fuerza externa, sino una consecuencia natural del ADN intentando mejorar su propia lectura. Así, la vida se convierte en una historia escrita por la materia, editada por el entorno y publicada en forma de organismos. Pero el ADN no solo guarda las instrucciones de la vida, también conserva las cicatrices del tiempo. En su secuencia pueden encontrarse mutaciones que ocurrieron hace millones de años, genes que alguna vez fueron útiles y que hoy permanecen dormidos. Esos fragmentos antiguos son fósiles invisibles, huellas de procesos evolutivos que moldearon lo que somos. Algunos de ellos, como los genes olfativos o los relacionados con la digestión, nos recuerdan un pasado animal más cercano a la tierra y al instinto. Otros, como los que regulan el desarrollo cerebral, nos hablan de un salto evolutivo que hizo posible el pensamiento simbólico. En el ADN conviven el instinto y la razón, la historia y la posibilidad. El descubrimiento de que compartimos gran parte de nuestro ADN con otras especies revela que la vida no se diferencia por esencia, sino por grado. Lo que nos separa de un chimpancé no son los genes en sí, sino la manera en que se expresan. Una pequeña variación en la secuencia o en la regulación puede cambiar radicalmente un organismo. La conciencia humana, con toda su complejidad, emerge de diferencias minúsculas en un mismo código que la naturaleza reutiliza en todas sus formas. De ahí surge una verdad profunda. No hay jerarquía entre las especies, sino continuidad. Somos ramas distintas de un mismo árbol genético que se extiende desde los orígenes de la vida. Esa continuidad plantea una responsabilidad moral hacia el mundo vivo. Si compartimos el código fundamental con todos los seres, entonces destruir una especie es borrar una parte del texto universal. Cada organismo cumple una función en la gran narrativa de la vida, incluso aquellos que parecen insignificantes. Una bacteria del suelo, una abeja, un coral, todos son custodios de una información que sostiene el equilibrio del planeta. Al proteger la biodiversidad, no solo preservamos ecosistemas, conservamos la integridad de la historia genética de la Tierra. El ADN también nos confronta con la noción del tiempo. Mientras la mente humana percibe el pasado y el futuro como líneas separadas, el ADN las entrelaza. Lo que eres hoy es el resultado de un pasado remoto,
y al mismo tiempo, el origen de un futuro que aún no existe. Cada célula de tu cuerpo lleva la huella de millones de generaciones que te precedieron, pero también contiene la posibilidad de quienes vendrán después. En ese sentido, el ADN es un puente entre lo ancestral y lo potencial. Es la memoria viva del tiempo, una cronología escrita en la sustancia misma de la vida. La biología molecular nos enseña que incluso la muerte forma parte de esa continuidad. Cuando un organismo muere, su ADN se desintegra, pero sus fragmentos pueden ser absorbidos por otros seres o regresar al suelo para nutrir la materia de nuevas vidas. El código no desaparece, se recicla. La vida no se extingue, se transforma. En el ciclo eterno de la materia, las letras del ADN vuelven a ordenarse en nuevos cuerpos, en nuevas formas, en nuevas historias. La muerte, entonces, no es un final, sino un cambio de sintaxis. Al comprender eso, la noción de identidad adquiere otra dimensión. No eres una entidad aislada, sino una expresión temporal del código universal. Tus genes no son tuyos en sentido absoluto. Son el resultado de una cadena de transmisiones que comenzó antes de la existencia humana. Llevas en tu interior fragmentos que fueron parte de criaturas que ya no existen, moléculas que pertenecieron a océanos primitivos y átomos nacidos en el corazón de estrellas. En ti, el universo se reconoce a sí mismo, y el ADN es la firma que deja en cada forma de vida. Así, cuando decimos que el ADN escribe tu historia, no hablamos solo de tu biografía individual, sino de una historia cósmica. Eres el capítulo más reciente de un relato que comenzó en la oscuridad de los océanos primordiales. Tu cuerpo es la manifestación actual de un texto que ha sobrevivido a la extinción de especies, al fuego de volcanes y al hielo de eras glaciares. Cada respiración, cada pensamiento, cada célula que late dentro de ti es una frase añadida a esa narración infinita. Comprenderlo es reconocer que la vida no es una propiedad, sino un privilegio heredado. El ADN no solo guarda la memoria de la vida, sino también la de la transformación. Todo lo que eres, tus rasgos, tu voz, tus emociones, tu manera de percibir el mundo, se origina en la interacción entre ese código y el entorno que lo rodea. Pero lo que realmente lo convierte en algo prodigioso es su capacidad para trascender la biología y reflejar un orden más profundo del universo. En su estructura helicoidal se esconde una geometría que resuena con los patrones de la naturaleza. Las espirales de las galaxias, los remolinos de los huracanes, la disposición de las conchas marinas. Es como si el ADN fuera una repetición en miniatura del diseño cósmico, un puente entre lo infinitamente pequeño y lo inmensamente grande. Cuando los científicos observaron por primera vez la doble hélice, no solo encontraron el secreto de la herencia, sino también un símbolo de la unidad. Dos hebras que se entrelazan, distintas pero complementarias, unidas por un equilibrio de fuerzas tan preciso que permite la perpetuación de la vida. Esa dualidad recuerda que la existencia se sostiene en los opuestos: estabilidad y cambio, caos y orden, pasado y futuro. El ADN es el equilibrio hecho materia. Es la prueba de que el universo no busca la perfección inmóvil, sino el movimiento armónico que permite que todo siga siendo sin dejar de transformarse. A lo largo de los siglos, el ser humano ha intentado comprender su origen. Las antiguas civilizaciones lo explicaban con mitos, las religiones con dogmas y la ciencia con teorías. Hoy, el ADN ofrece una nueva forma de respuesta. No responde con palabras, sino con evidencia. Cada célula humana contiene un relato evolutivo que se remonta a los primeros organismos unicelulares. Si siguiéramos el rastro de tu ADN hasta su inicio, llegaríamos a una molécula ancestral que se replicaba en un océano cálido hace miles de millones de años. Esa molécula, que no sabía nada de la conciencia ni del amor, llevaba ya dentro de sí el potencial de ambos. Tu existencia está escrita en esa cadena ininterrumpida de replicaciones. Esa continuidad biológica redefine lo que significa ser humano. No eres una creación aislada, sino un episodio dentro de una historia que abarca todo lo vivo. Tus genes no son únicamente tuyos, sino fragmentos de una narración colectiva. La molécula que hoy sostiene tu cuerpo también formó parte del linaje de peces, reptiles y mamíferos que precedieron a la especie humana. Esa conexión universal nos recuerda que la vida no es propiedad de nadie,
Es un tejido común que atraviesa a todos los seres. Y ese tejido, el ADN, es su lenguaje. El ADN también es una ventana hacia el futuro. Gracias a la biotecnología, la humanidad está aprendiendo a leer y modificar su propio código. La posibilidad de corregir mutaciones, de diseñar organismos o de sintetizar genes abre horizontes inmensos. Al mismo tiempo, riesgos éticos considerables. Podemos imaginar un mundo en el que las enfermedades hereditarias sean cosa del pasado, pero también uno en el que la manipulación genética altere la esencia de lo natural. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo. La línea entre la ciencia y la arrogancia es delgada, y la historia del ADN nos advierte que toda vida es sagrada porque es el resultado de un equilibrio milenario. Más allá del laboratorio, el ADN sigue siendo una fuente de asombro espiritual. Saber que cada célula de tu cuerpo contiene una copia completa de la información necesaria para crear un ser humano es comprender la magnitud del milagro de estar vivo. Todo lo que eres se origina en una secuencia de apenas 3.000 millones de letras químicas, dispuestas con una precisión que escapa a la comprensión. Y sin embargo, ese código no puede explicar del todo lo que sientes, lo que sueñas, lo que amas. La vida va más allá de la suma de sus moléculas. El ADN te da la estructura, pero eres tú quien da significado. Desde una perspectiva cósmica, el ADN puede verse como la forma en que el universo se hace consciente de sí mismo. Los átomos que lo componen fueron creados en estrellas que explotaron antes de que existiera la Tierra. Esos átomos viajaron por el espacio durante millones de años hasta reunirse en el planeta, donde encontraron las condiciones para organizarse y replicarse. En ti, esa materia estelar piensa, siente y se pregunta de dónde viene. Tu cuerpo es el testimonio de un proceso que comenzó en la oscuridad de una supernova y culmina en la conciencia que ahora reflexiona sobre ello. El ADN es la historia de la materia convertida en memoria. Cada generación añade un nuevo párrafo a esa historia. Tus decisiones, tus emociones, tus hábitos dejan huellas químicas que pueden afectar a quienes te sucedan. Quizás no hereden tus recuerdos, pero sí las marcas que tus experiencias dejan en tus genes. Por eso, vivir con sabiduría es también escribir con responsabilidad en el gran libro de la vida. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un eco en el futuro. Cuidar de ti, cuidar de los demás y cuidar del planeta es una manera de proteger la integridad del código que nos une a todos. Y sin embargo, el ADN también nos recuerda que la permanencia absoluta no existe. Con el tiempo, las cadenas se rompen, las células mueren, los cuerpos regresan al polvo. Pero esa disolución no es pérdida, sino transformación. Los átomos que un día formaron tu ADN volverán a formar parte de la tierra, del agua, del aire, de otros seres. Nada se destruye, todo se recicla. El código se dispersa, pero la información esencial, la pulsión de la vida, continúa. En esa continuidad silenciosa se revela el verdadero milagro de la existencia. No que la vida sea eterna, sino que nunca deja de renacer. Así, comprender cómo el ADN escribe tu historia es comprender que tú también escribes la suya. Cada latido, cada pensamiento, cada respiración es una contribución a ese relato cósmico. Eres heredero de un pasado inmensurable y portador de un futuro que aún no ha sido contado. En el interior de tus células, el universo sigue escribiendo. Y mientras lo haga, la vida continuará narrándose a sí misma, una letra a la vez, en el idioma eterno del ADN. El ADN, en su incesante fluir, se convierte en el símbolo más puro de la continuidad. Nada en él es estático. Su estructura, aunque estable, está en permanente interacción con el entorno, en diálogo con las fuerzas que lo rodean. Esa flexibilidad es su fortaleza. No hay rigidez en la vida, porque la rigidez es sinónimo de muerte. Cada célula que respira en tu cuerpo está ajustando constantemente su lectura del código genético, adaptándose a las condiciones internas y externas. La vida no se conserva por inmovilidad, sino por adaptación. La capacidad de cambiar sin perder la esencia es la verdadera inteligencia del ADN. Los científicos han descubierto que este código puede responder a estímulos que van más allá de lo físico. Cambios en la temperatura, en la luz o en el nivel de nutrientes pueden modificar su expresión,
pero también lo hacen los estados emocionales. Estrés, alegría, miedo o calma alteran las señales químicas que regulan los genes. Esto revela que la frontera entre la mente y el cuerpo es una ilusión creada por nuestra forma de pensar. En realidad, el ADN escucha lo que sientes y responde con precisión molecular. Es un espejo interno que traduce las emociones en biología. Tu bienestar, por tanto, no es solo psicológico, es genético. La ciencia ha demostrado que los telómeros, esas estructuras que protegen los extremos de los cromosomas, se acortan más lentamente en las personas que viven con serenidad, que practican la empatía o que encuentran sentido en sus acciones. El ADN, de algún modo, percibe la paz. Esa relación entre la conciencia y la materia nos muestra que vivir en armonía no es una metáfora poética, sino una condición biológica. El equilibrio mental y el equilibrio molecular son dos manifestaciones de la misma ley natural, la de la coherencia. En cada generación, el ADN se convierte en mensajero del tiempo. Lleva consigo las instrucciones básicas de la vida, pero también las huellas de las experiencias acumuladas por los antepasados. Cada mutación que permaneció fue una decisión tomada por la evolución, una respuesta ante el desafío del entorno. Los genes que hoy permiten que tu cuerpo funcione correctamente son el resultado de incontables batallas ganadas por tus ancestros. La genética es una forma de memoria que no necesita palabras, pero que conserva la sabiduría de millones de años de adaptación. En tu interior vive el eco de esa larga lucha. Y sin embargo, el ADN no se limita a repetir el pasado. Su grandeza está en su capacidad para innovar. Las mutaciones, que a veces tememos, son las semillas del cambio. Sin ellas, la vida sería un texto congelado. Gracias a esos errores minúsculos, la naturaleza ha explorado cada rincón de la posibilidad. Cada especie que existe es una interpretación distinta del código universal, una variación en la partitura de la existencia. Incluso dentro de una misma especie, cada individuo representa una versión diferente del mensaje. No hay copias exactas, solo reinterpretaciones. Esa diversidad no es una imperfección, sino la expresión de la abundancia de la vida. El estudio del ADN ha llevado al ser humano a reconocerse como parte de un sistema mayor. Antes, la Tierra parecía un escenario donde el hombre era protagonista. Ahora sabemos que somos una de las muchas expresiones del mismo lenguaje biológico. Las plantas, los animales, los hongos y las bacterias comparten con nosotros el mismo alfabeto genético. La diferencia está en la manera en que lo usan. De ese descubrimiento surge una nueva forma de humildad. La comprensión de que la vida no gira en torno a nosotros, sino que nos incluye. Somos una voz más en el coro de la naturaleza, una nota dentro de la sinfonía molecular del planeta. Esa conciencia nos invita a mirar la vida desde la interdependencia. Si el ADN de todos los seres proviene del mismo origen, entonces lo que afecta a uno afecta a todos. La contaminación, el cambio climático y la destrucción de hábitats no son solo problemas ecológicos. Son alteraciones en el texto compartido de la vida. Cada ecosistema destruido, cada especie extinguida, borra fragmentos de información que jamás podrán recuperarse. La pérdida de biodiversidad no es solo una tragedia ambiental, sino una amputación genética. El planeta entero es un organismo, y el ADN es su lenguaje interno. Cuidar de él es cuidar de nosotros mismos. La genética también nos ha enseñado algo esencial sobre la libertad. Aunque heredamos un conjunto de instrucciones, no estamos condenados a repetirlo. El ADN establece las posibilidades, pero somos nosotros quienes decidimos cómo vivirlas. Un mismo gen puede expresarse de maneras distintas según las elecciones que tomamos. Comer con conciencia, moverse, descansar, amar y aprender son actos que modifican el modo en que el ADN trabaja. No elegimos el texto que recibimos, pero sí la interpretación que damos. Esa es la libertad biológica, la capacidad de escribir en los márgenes de la herencia. El futuro de la humanidad está profundamente ligado a la comprensión de este código. La genética no solo promete avances médicos, sino también filosóficos. A medida que entendemos el ADN, descubrimos que la vida es un fenómeno más conectado, más cooperativo y más frágil de lo que imaginábamos. La ciencia ya no busca dominar la naturaleza,
sino dialogar con ella. En lugar de imponerle nuestras reglas, comenzamos a reconocer las suyas. El ADN nos enseña que la fuerza no está en el control, sino en la comprensión. La verdadera evolución no será la de los genes, sino la de la conciencia que los interpreta. Y tal vez ese sea el mensaje más profundo del ADN, que la vida no es una secuencia de eventos fortuitos, sino un acto de comunicación universal. Cada célula, cada organismo, cada pensamiento son expresiones de un mismo impulso cósmico por existir, comprender y perpetuarse. El ADN es la palabra que el universo utiliza para decir vida. Leerlo, estudiarlo y respetarlo es escuchar la voz más antigua que aún habla dentro de nosotros. En el silencio microscópico del núcleo celular, el ADN continúa su labor sin descanso. Allí, en un espacio invisible, se escribe el relato más antiguo y más persistente del cosmos, el de la vida. Todo lo que existe en ti, cada célula, cada órgano, cada pensamiento, depende de la lectura precisa de esa cadena interminable de letras químicas. Es un proceso tan exacto que resulta casi imposible concebir que se realice miles de millones de veces por segundo en todo el planeta. Desde las profundidades del océano hasta las cimas más altas, la misma secuencia de leyes moleculares sostiene la existencia. Y tú, al respirar, formas parte de esa coreografía universal. El ADN no distingue entre el pasado y el presente, los entrelaza en una continuidad perfecta. Dentro de tu genoma viven los ecos de criaturas que nadaron cuando aún no existían montañas, las huellas de organismos que aprendieron a caminar cuando la Tierra era un jardín de gigantes, y las marcas de quienes soñaron bajo un cielo idéntico al tuyo hace 1000 generaciones. Cada uno de ellos aportó una sílaba, una mutación, una adaptación a la historia que hoy llevas inscrita. En tu cuerpo, la evolución no es un concepto, sino una realidad viva. Eres la culminación de un linaje que nunca se interrumpió, una historia que ha resistido la oscuridad, el hielo, el fuego y el tiempo. Sin embargo, el ADN no es solo pasado, también es posibilidad. Cada célula tuya contiene futuros aún no escritos, potenciales dormidos que podrían manifestarse bajo otras condiciones. El código no impone un destino, ofrece un abanico de caminos. La vida elige entre ellos según lo que ocurre a su alrededor. De esa interacción nace la evolución, no como un plan, sino como una conversación eterna entre la biología y el entorno. En ese diálogo, el ADN es el lenguaje, la naturaleza es el contexto, y tú eres una de las frases que surgen de su encuentro. Cuando comprendes esto, descubres que la historia del ADN es también la tuya. Todo lo que te hace humano, tu curiosidad, tu capacidad de amar, tu búsqueda de sentido, tiene raíces en ese código. Incluso el impulso de comprenderlo, de mirar hacia el origen y preguntarte por qué existes, proviene de la misma molécula que intentas estudiar. En ti, la vida ha alcanzado un punto de autoconciencia. La materia que un día flotó en el vacío ahora se observa a sí misma y se interroga. Esa es la paradoja más hermosa del universo. El ADN creó seres capaces de descifrarlo. La ciencia ha logrado leer casi todo el genoma humano, pero aún no entiende su totalidad. Hay regiones que parecen silenciosas, fragmentos sin función aparente, pero la experiencia ha demostrado que incluso esos silencios tienen propósito. Tal vez allí se escondan las claves de la complejidad, los espacios donde la vida guarda su margen de creatividad. Porque la perfección del ADN no reside en su orden, sino en su capacidad de improvisar. El azar, lejos de ser un enemigo, es su aliado más fiel. Gracias a él, la vida puede reinventarse. El ADN es también una lección de humildad. Nos recuerda que no somos dueños del mundo, sino parte de él. Los mismos mecanismos que nos formaron trabajan en todos los seres que nos rodean. La hierba que crece, el ave que vuela, la abeja que poliniza, todos leen versiones distintas del mismo libro. Cuando un bosque se extingue o un océano se contamina, no solo desaparecen especies, se borran capítulos enteros del relato de la vida. En cada pérdida se desvanece un fragmento de sabiduría genética acumulada durante millones de años. Proteger la naturaleza no es solo un acto de ética ambiental, sino un deber de memoria. La historia que el ADN escribe no se mide en años, sino en repeticiones.
Cada vez que una célula se divide, cada vez que un nuevo ser nace, el código vuelve a contarse a sí mismo, cambiando apenas lo suficiente para seguir siendo. Así, la vida no se detiene, se transforma. En esa repetición incesante reside la inmortalidad. No la del individuo, sino la de la información, del impulso vital que atraviesa generaciones y cuerpos. Cuando mueres, el ADN que te formó no desaparece. Continúa en otros, en la tierra, en el aire, en las moléculas que alguna vez fueron tuyas. La materia se disuelve, pero la historia persiste. Y en esa persistencia, la vida encuentra su propósito. Comprender el ADN es comprender que nada está verdaderamente separado. Cada ser es un eslabón en una cadena que no conoce principio ni fin. El código genético que te da forma fue el mismo que dio origen a la primera célula, el mismo que sigue actuando en cada organismo que habita este planeta. Estás hecho de la misma información que los océanos, los árboles y las estrellas. Tu cuerpo es una página en el manuscrito más antiguo del universo. Por eso, cuando pienses en quién eres, recuerda que no eres solo una historia individual. Eres una expresión momentánea de una narrativa que empezó antes del tiempo y que continuará mucho después de ti. Tu ADN escribe tu historia, pero tú, con cada pensamiento, con cada gesto, con cada vida que tocas, escribes también la historia del ADN. El universo te dio la capacidad de leerlo, entenderlo y, sobre todo, honrarlo. En tus células, el cosmos se recuerda a sí mismo y continúa su relato. Y mientras haya vida en la Tierra, ese relato seguirá escribiéndose, en espirales de luz y de tiempo, en la eterna escritura del ADN.